Feliz noche, feliz día y feliz tarde a ti que estás allí en esa ventanita acompañándome hoy en un live. Otro domingo de live con María José. María José soy yo, ¿ok? Quien viene a presentarte un tema sumamente interesante que te lo voy a presentar ahorita mismo. Vamos a buscarlo por aquí. Y el tema del día de hoy es nada más y nada menos que alerta. Si tu hijo tiene dificultades para que para los estudios, si tiene algunas situaciones en donde no sabe cómo mejorar ese impacto y sobre todo las bajas calificaciones, algunos aspectos emocionales que vamos a ir trabajando en el día de hoy. Este es un live que está hecho para ti, mamá, para ti, profesor, para el cuidador, para toda aquella persona que esté con un niño y esté presentando alguna dificultad en el aprendizaje. Y aquí tenemos a una maravillosa mujer, a Lili Franco, que se conectó. Vamos a ver de dónde te conectas, mientras vamos a ir buscando aquí más personas para conectarnos en el día de hoy, ¿ok? Voy a colocar un tema un poquito más cortico, ¿ok? Alerta. Voy a ponerle así, año escolar, calificaciones, bajas. Ok, yo le doy calificaciones bajas. ¿Qué hago? Voy a ponerlo así un poco más corto para que la gente se pueda conectar y se pueda nosotros hablar de este tema de una manera bien importante, ¿ok? Voy a fijar aquí el título del día de hoy. Gente bonita, Lili Franco, como les dije, a 09 Blanca. Tenemos también a William, que también está conectado. ¿De dónde se conectan? Desde Venezuela, gente hermosa. Y bueno, en el día de hoy, cuando yo les hablo de alerta. Algo importante está pasando en mi hijo, definitivamente. Cuando hablo de urgencia emocional, ¿qué estará pasando? Que no sé, que no se adapta. ¿Por qué no se adapta? Porque ir y bajar de las notas. La esperanza. Hay una verdadera solución para este caso del descenso de las notas o el desinterés de mi hijo a ir a la escuela. La autoridad más humildad, y tú no juzgas y no acompañas. ¿Será alguno de estos factores que está incidiendo en la parte escolar? ¿Será que nosotros estamos como madres, como padres, llevando este acompañamiento y hay algunas cosas que debemos pensar y que debemos discernir? Saludos a Daisy, que también está conectada. Y bueno, antes que todo, quien les está hablando en el día de hoy es María José Suárez Nóbrega. Soy psicopedagoga, terapeuta emocional, terapeuta de familia y terapeuta de pareja. Y aquí estoy para darle las herramientas de qué es lo que puede estar pasando. A estas personitas que se están conectando, de dónde se conecta Daisy, William, a 09 Blanca. Y bueno, mientras yo voy, ustedes me van diciendo de dónde se conectan. Yo voy a empezar a iniciar este encuentro, en el cual lo he estructurado en unos bloques importantes, tomando en consideración los años que tengo de experiencia y los aspectos que siempre se han manifestado en cualquier situación escolar, ¿ok? Voy entonces a dejar de compartir este enlace y me voy a ir a hablar directamente con ustedes con el primer bloque importante de este encuentro del día de hoy. Existen muchos padres que esperan demasiado tiempo antes de pedir ayuda. ¿No se sienten ustedes identificados con esta consigna que les estoy dando? Muchos padres esperan demasiado, la última instancia y el último trimestre, y vamos a pedir ayuda, vamos a buscar un acompañamiento y nos cuesta tanto darnos cuenta que teníamos que haber buscado una ayuda desde hace mucho tiempo. Saludos a D'Angela, que está conectada, y a Glory Ra. Y bueno, ¿qué nos pasa cuando dejamos agotar el tiempo? El tiempo se agota, el niño se desespera, hay diferentes situaciones emocionales y las notas o las calificaciones van por debajo. Cuando no hay un problema escolar, por decirlo así, que deja de ser normal
o que se convierte en una señal de alarma emocional. Por ejemplo, mi hijo tiene miedo, o mi hijo no quiere ir a la escuela, o mi hijo empieza a presentar conductas de encerrarse en su cuarto, cuando existe el desinterés, cuando existe el desánimo, el llanto. Es algo que nosotros tenemos que conectar con bastante urgencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos habla de la intervención temprana en ese año escolar. En ese año escolar en donde les estoy manifestando que debemos nosotros conectarnos en buscar, primero, cuáles son las causas, segundo, cuál es el motivo, de dónde viene el descenso de las calificaciones y cuáles son las alternativas. Tal vez el descenso escolar es porque le falta un acompañamiento, o simplemente el niño ha recibido algunas conexiones entre la comparación de sus compañeros, entre darse cuenta que le cuesta demasiado, en que no sabe cómo resolver problemas, en que no manifiesta nada, en que de repente los padres no se dieron cuenta. Todas estas situaciones abren una puerta que nos dice SOS, intervención temprana, para poder ayudar a esta personita a poder vencer aquella dificultad que tiene, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito emocional. Y entonces, ¿qué nos hace cuando nosotros abrimos esta ventanita y, por ejemplo, hay la intervención de un psicólogo que pueda hablar con él acerca de la desmotivación, el miedo, la ansiedad que pueda tener? Porque muchos niños empiezan de repente a rascarse muchísimo la cabeza, se comen las uñas, o uno lo ve que cualquier cosa ellos tienen un impacto de tener un miedo porque no saben cómo resolver conflictos. Y esto es importante, estar en este SOS de qué pasa, qué hago. Entonces, nosotros hablamos de que nunca cualquier síntoma de las bajas calificaciones aparece solo. Hay algo que está incidiendo para que él tenga las calificaciones bajas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que buscar la manera que el niño lo pueda expresar emocionalmente. Es decir, que por qué no quiere ir a la escuela, qué pasa en la escuela, cuáles son los amigos. Conocer también nosotros que somos los cuidadores, cómo son las maestras, de qué manera él se desenvuelve en este enlace de estar presente en la vida escolar de mi hijo, acompañarlo en la vida escolar. Saludos a Katy de Lausanne, que también está conectada ahorita. Y aquí es cuando yo digo que está expresando emocionalmente esas bajas calificaciones. Tengo que ir a acompañar a mi hijo a la escuela y darme cuenta de que hay algo importante, que si buscas llegar a la escuela, empiezas a observar situaciones, también te das cuenta que en la conversación él se retrae, o cuando hablamos de compañeros de clase, él se molesta. Hay síntomas que tenemos que nosotros atacar. ¿Y qué ocurre con estos síntomas? Muchas veces no sabemos cómo hacerlo y muchas veces utilizamos herramientas erradas porque estamos desesperados por el hecho de que él pueda llegar a la escuela y sentirse bien. Ahora aquí viene algo importante. ¿Qué es lo que pasa? El síntoma no viene solo de las bajas calificaciones. Observo, acompaño en la escuela y tengo que posicionarme en que tengo que buscar ayuda, que me ayuden a mí, que me orienten a mí como cuidadora, como madre, como tía, como cualquier familiar del niño, para saber qué emocionalmente lo puede estar afectando. Si es el niño se retrae porque no sabe los contenidos, porque el niño llora y no quiere ir a la escuela. Esto simplemente muchas veces escuchamos, es que inclusive de parte hasta de los padres o de repente del maestro, muchas veces lo he escuchado en las supervisiones que he ido, que se habla de que es que el niño es flojo, es que el niño no quiere. Y si el niño es flojo o el niño no quiere, ¿por qué está pasando esta situación? Es muy importante preguntarnos esto y darnos cuenta de la oportunidad de que este no es el detonante de la baja calificación, no es la flojera, es algo que está incidiendo en su vida. Bueno, si yo no comprendo el primer objetivo del lenguaje, no puedo conseguir saber el segundo, no puedo seguir el tercero, y así poco a poco esto se vuelve en algo muy complejo para el niño. ¿Por qué? Porque el niño no se condensa en saber qué es lo que vamos a hacer, de qué manera puede resolver. ¿Por qué? Porque de repente no tiene alguien que lo auxilie, porque no tiene alguien con quien desahogarse, y porque si estamos, por ejemplo, en una adolescencia que hay tantos cambios hormonales y no obstante no hay una supervisión, o simplemente el docente califica de una manera muy estricta, o yo estoy deprimido porque me siento que no estoy aprendiendo al mismo ritmo de mis compañeros, ahí viene un detonante importante. ¿Qué es lo que está pasando? Saludos a estas personitas tan bonitas que se están conectando, ¿ok?
Si pueden me dicen de dónde se conectan, de qué país se conectan. Y bueno, robarán una gran sonrisa de mi parte, porque a mí me encanta mucho que la información llegue a tantas partes. Y bueno, hay que estar alerta con nuestros hijos a ver qué pasa. ¿Sabían algo importante? Que toda la vida lo he pensado y se lo he dicho a los estudiantes, es que las notas no definen tu inteligencia. ¿Por qué? Porque de repente yo fui dispersa, fui inquieta, pero después a futuro voy a ser una gran ingeniera o puedo ser una gran maestra. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las notas no definen la inteligencia del niño. Por tanto, muchas veces exigimos notas muy altas o muchas veces exigimos talentos muy elevados y no nos damos cuenta que el niño está expresando lo que puede y hay que orientar cuáles son los intereses. Si yo exijo y no busco también darle o brindarle la oportunidad a él de elegir también cosas que le sean del agrado, él siempre va a caer en que todo es la monotonía de estudiar y estudiar. Y cuando nosotros combinamos la parte lúdica o la parte de actividades deportivas junto con la parte académica, el niño aprende más. ¿Por qué un niño inteligente puede empezar a fracasar académicamente? ¿Qué pasará en este niño? Entonces, los padres muchas veces en este vaivén sienten que es un fracaso de parte de ellos y realmente no es un fracaso de ellos, sino que hay una situación alerta que nos está diciendo nuestro hijo que debemos ver en qué estamos reflejados, quién está reflejado en esta situación de que académicamente ya no brinda las calificaciones que tenía antes, qué está pasando de un año escolar a otro, qué pasa también de que mi hijo ha bajado las calificaciones y yo no sé qué hacer, cómo se sienten los padres culpados por esta situación. Y aquí empieza un bloqueo emocional que tiene el niño con el aprendizaje. No sé si se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, yo voy con mi hijo y él tiene unas conductas particulares y, por ejemplo, él es un niño muy educado que llega a cualquier sitio y dice hola, buenos días o buenas tardes, y de repente vemos que hay apatía o de repente vemos que ya no mira la cara y ya de repente vemos que él está en otra situación que no es el contexto que él siempre está. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un bloqueo emocional. ¿Por qué? Porque de repente hay actividades que les gustaban que ahora no les gusta. ¿Y qué está pasando aquí con el aprendizaje? ¿Por qué ahora ocurre que no les gusta? Tenemos que indagar la maestra, tenemos que indagar el área escolar, si realmente el nivel escolar que él tiene es muy exige demasiado al niño y él no logra como encajarse. Ahí tenemos que darnos cuenta de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos de la vertiente también de muchos niños que cargan emociones que no les corresponden, por ejemplo, hay un divorcio, hay una situación de duelo, hay una situación de economía, hay una situación de país. Estos niños cargan con estas situaciones y muchas veces estas emociones nos traen que empiezan los conflictos a nivel académico, a nivel de la escuela. ¿Y qué nosotros debemos hacer ante esto? Tenemos que buscar, como se lo dije, qué factores influyen, qué familiares pueden estar acompañando a este niño o qué puede estar en esta situación, los conflictos de pareja, muchas veces incidiendo en el rendimiento escolar de los niños. Hay algo importante que a nivel de las parejas nosotros tenemos una diferencia y cuando hablamos de una diferencia digo es que, por ejemplo, yo no tengo una buena relación con el papá del niño y nos separamos y de repente estos conflictos adultos sin darnos cuenta se los damos al niño y el niño recae en una cantidad de emociones donde él no es el culpable. Y hay algo muy importante en este punto, como los factores de pareja de mamá y papá influyen en el rendimiento escolar, en donde mamá y papá tienen que pensar que son los adultos y que el niño es el que necesita tener armonía. ¿Por qué? Porque el niño no es el culpable en la situación de pareja, el niño es el hijo de la pareja. Entonces hay algo necesario que nosotros tenemos que tocar esta ventanita y darnos cuenta de que mamá y papá deben hacer enlace directo a nivel de terapia de pareja sin culpa y con conciencia. ¿Por qué? De qué manera nuestra relación no se llevó bien, pero hay un niño de por medio que es nuestro hijo y él tiene que amar tanto a su mamá como a su papá, tienen que haber tiempos compartidos. ¿Cómo hacemos para este tiempo compartido? ¿Cómo lo negociamos? ¿De qué manera nosotros entre la rabia que tenemos como pareja nos visualizamos qué podemos hacer? Y empiezan allí las culpas y no los remedios.
Y entonces tenemos que buscar alternativas. ¿Por qué? Porque hablamos con nuestra mamá, que sería la abuela del niño, o hablamos con nuestro padre, que sería el abuelo del niño, y tal vez estas personas emocionalmente están ligadas en esta relación y no nos van a dar el consejo más asertivo. Por tanto, hay que buscar una tercera persona que vea desde aquí, desde un ángulo diferente, y pueda nosotros darnos cuenta de que debemos buscar nosotros nuestro acompañamiento y darnos cuenta que los niños no son los que necesitan vivir esta situación de fracaso o de bloqueo en la pareja. Hay una consigna súper necesaria que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que es, no todos los niños saben poner en su boca las palabras que sienten, y de repente ellos sienten frustración, sienten ira por mamá o por papá o por el hermano o por la maestra o por los compañeros o por algo que vio en la escuela que no les gusta. ¿Por qué pasa esto? Porque algunos niños hablan con su conducta en el lugar antes de hablar con las palabras. Por ejemplo, me porté mal o tuve una mala calificación. Ajá, ¿y por qué ocurrió eso? De repente la situación fue porque me daba miedo preguntarte, mamá, si te podías sentar conmigo porque siempre estás ocupada. O venía yo viendo que me estoy fracasando y nunca dije, mamá, necesito un apoyo académico que me ayudara. La maestra es muy rígida conmigo, necesito que me ayudes, mamá, a poder controlar esta situación. Entonces, estas palabras que yo estoy añadiendo a saqué mala nota, no se evidencia en el niño, y es ideal que los cuidadores siempre tengan contacto de saber las características de la maestra, cómo la ve el niño, de qué manera él se siente identificado con esta profesora y también de qué manera él se siente a gusto en ir todos los días a esa clase. Aquí es importante que nosotros, por ejemplo, en el área de terapeuta, nosotros mandamos a los niños muchas veces a diseñar al contexto de familia y al contexto de la parte educativa. Nosotros vemos muchas cosas que son interesantes y nos damos cuenta de qué manera él refleja las emociones en el diseño. Tal vez vemos a una maestra brava en el diseño, o de repente vemos un padre muy grande y una madre muy pequeñita y vemos la diferencia afectiva, y esto causa un impacto importante en la vida del niño académicamente. Por tanto, a los cuidadores, al ver que la conducta del niño es que, bueno, salía aplazado en la prueba, ¿y por qué? Y se queda callado, no habla, se aísla, llora, o simplemente siente que es algo que ya no le importa, tenemos que buscar un acompañamiento emocional. El acompañamiento emocional requiere de, primero, que este especialista le evalúe la parte emocional a través del dibujo, a través del juego, y allí darnos cuenta que él va a decir de dónde viene el encaje de que el niño no le gusta la escuela o por qué estas calificaciones son bajas. Otro espacio importante que nosotros tenemos que evaluar muchas veces es el castigar. No siempre educa. Te voy a castigar por eso, te voy a quitar lo otro, te voy a quitar lo otro. Si aquí estamos hablando de que académicamente él se siente mal porque no tiene empatía con la maestra, porque no ha resuelto ese conflicto, porque los compañeros se pasan mucho tiempo en una burla, el síntoma del castigo no va a ayudar, va a ser incomprensivo para él. ¿Por qué? Porque me siento mal, no sé de qué manera manifestárselo a mi mamá o a mi papá y me castigan. Esto genera una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque esto es muy típico de nosotros cuando vamos a resolver un problema de mi hijo. Yo agarro y digo así: ah, ok, sacaste una nota muy por debajo, entonces ya sabes que no vas a tener esto y esto. ¿Y por qué no nos acompañamos a revisar qué fue lo que pasó, de dónde vino el fracaso? ¿Fue que no estudió? ¿Fue que no entendió? ¿Fue que fue muy corto el tiempo? ¿De dónde nosotros buscamos las vertientes de alcanzar el éxito a futuro en nuestros hijos si nosotros no evaluamos adecuadamente cómo son las situaciones? Algo importante es que conscientemente tenemos que ver qué inconscientemente está pasando para bloquear esto. Una de las especialidades que yo tengo es la programación neurolingüística, en donde me dice que a veces hay bloqueo. ¿Por qué? Porque vengo con una herencia mal llevada de que es que a ti sí te cuesta, es que tú sí eres lento, es que tú no sabes aprender. Y de repente este niño viene con una carencia emocional y afectiva importante, además de unos calificativos que vienen de generación en generación. Es decir, vienen cuando él está en un cuarto
con 4 años en la escuela, una profesora dijo, tú sí te mueves, otra dijo, tú sí eres lento, y así poco a poco traen como consecuencia de que el niño se crea alternativas de que él no rinde porque él simplemente no tiene la capacidad. Allí es importante tomar en consideración la comprensión del diálogo, la comprensión profunda de la reflexión, la comprensión de que si realmente yo estoy revisando el contexto escolar de mi hijo, si lo estoy acompañando a la escuela, conociendo quién es el tal Mario que él me habla todo el tiempo, quién es Julia la que me habla todo el tiempo, porque eso es importante, crear esa empatía entre mamá y los amigos de mi hijo, porque él se siente como más identificado con lo que está pasando y siente como que mamá está allí para apoyarme. Ahí entre las situaciones importantes, el sistema escolar no está diseñado para todos. ¿Y qué ocurre? Actualmente hablamos de la neurodiversidad, en donde los niños necesitan un acompañamiento o existen diferentes dificultades del aprendizaje, existe la dislexia, la disgrafia. ¿Y qué ocurre con este niño? Necesita un acompañamiento. ¿Qué tenemos nosotros que evaluar? Tenemos que darnos cuenta, mi hijo lo está leyendo bien, me invierte las letras, ¿qué está pasando con este niño? O este niño le gusta estar solo, le gusta estar callado, y de repente hablamos de un autismo, o hablamos de repente de un niño muy activo, muy activo, que le cuesta concentrarse y pasa pocos momentos del día, discúlpenme, sentados a ver de repente algún tipo de animación, o está todo el tiempo viendo las situaciones como no deben ser, ¿ok? Quería que me dijeran si me están escuchando, por favor, ¿ok? El que se vaya conectando, si me están escuchando. Y bueno, este sistema escolar no está diseñado para todos. ¿Por qué? Porque yo necesito que me acompañen, porque yo necesito que me apoyen, porque yo necesito que estén pendientes de mi nivel académico, y muchas veces esto no ocurre, ¿ok? Hay algo importante que cómo diferenciar que mi hijo puede tener una dificultad de aprendizaje o un bloqueo emocional. Aquí pesa mucho el puesto del acompañamiento de psicopedagogía. ¿Por qué? Porque ella va a evaluar, esa persona va a evaluar de qué manera mi hijo se está sintiendo mal porque le cuesta, porque se bloquea, o porque emocionalmente se siente frustrado, o porque emocionalmente se siente que lo señalan mucho o lo etiquetan mucho. Y esto trae como una connotación importante de nosotros evaluar y ser conscientes, ¿ok? Ok, denme un segundito. Ok. Estamos en vivo, definitivamente. Y bueno, para seguir con el auricular, hay algo importante. ¿Alguien sabe de qué se trata la psicopedagogía? ¿Alguna de estas personitas que está aquí conectada para ver? ¿Hay aquí alguna personita que sepa a qué se dedica el psicopedagogo? Bueno, el psicopedagogo es un especialista que se encarga de evaluar las dificultades tanto a nivel emocional como a nivel académico, ¿ok? ¿Qué ocurre con él? Él combina las dos partes, porque hablamos de psicopedagogía, hablamos de psico, de la mente, y hablamos de la pedagogía. Cómo la mente se puede bloquear en un niño cuando no tiene el acompañamiento adecuado, ¿ok? Cuando hablamos de psicopedagogía, es un especialista que se encarga de evaluar las dificultades de aprendizaje, de ver que a nivel familiar puede estar las situaciones correctamente, de evaluar si hay un contexto abrasivo a nivel de comportamiento de los compañeros de clase, también evaluando la connotación a nivel de una entrevista y todo eso, para evaluar si hay algún indicativo que nos permita ir a neurología y evaluar profundamente lo que está pasando con el niño, y de allí poder sacar un diagnóstico. Actualmente existe la inclusión de la neurodiversidad y la inclusión de la educación especial. Vemos que hay niños con retardo pedagógico, también vemos niños que tienen retardo mental, y también vemos que hay algo muy importante que es la neurodiversidad, el TDAH, el TO, que es el trastorno posicionista desafiante. También vemos que existe el autismo como tal. Y estas son condiciones de la neurodiversidad que nosotros tenemos que tomar en consideración, que esto lo evalúa una psicopedagoga. La psicopedagoga ayuda al acompañamiento de estas personitas tan especiales que necesitan
de dinámicas que necesitan de que se les respete el tiempo en el momento académico, de que ellos no pueden hacer exámenes en el estándar normal porque tienen que haber adecuaciones en donde las preguntas no sean tan largas o que no haya tanta cantidad de preguntas, ejercicios, porque ellos se bloquean, cualquiera de estos niños, la neurodiversidad o de la educación especial. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué el niño de la neurodiversidad y de la educación especial está inmerso en la educación regular? Porque todos tenemos el derecho a la educación y porque todos tenemos el derecho a que se ajusten lo que necesitamos a nivel educativo en cada una de las vertientes. Por tanto, esta especialista de la psicopedagogía va a ayudar muchísimo porque acompañará el proceso y le dará guías a los profesores de qué hacer. Y van a establecer lo que se llama un plan individualizado. También, si ella necesita o ve viable que exista la maestra sombra, también podría ser un gran aporte para estos niños porque va a ser una persona que lo va a acompañar en el aula de clase. Algo importante es la evaluación de estos chicos son necesarios. Inclusive he llegado a tener padres que están muy desesperados por las notas de sus hijos y resulta ser que tienen una neurodiversidad y necesitan de acompañamiento, y al brindárselo yo, dándole la evaluación y acompañándole en el proceso, ellos llegan a pasar su año escolar. Otro aspecto importante son los padres también se sienten desbordados. ¿Por qué? Porque se han sentado con los niños, porque han estado estudiando, disculpen. Porque han estado en el proceso incesantemente. ¿Para qué? Para acompañarlos, para sentir que se están involucrando, han visitado la escuela, han visitado a los compañeros. Y resulta que el niño no rinde, el niño no quiere ir a la escuela. ¿Y qué ocurre aquí cuando los padres se sienten desbordados y ya no hay herramientas? Este es un SOS, búsqueda de apoyo, búsqueda de ayuda. ¿Qué emociones viven los padres cuando se sienten que están perdiendo a su hijo emocionalmente? Cuando ellos ven que su hijo llora, cuando ven que su hijo ya no quiere comer, cuando ven que ya su hijo no quiere ir a la escuela, cuando no hay una empatía total, y cuando los padres se sienten vistos por los profesores en donde ellos no hacen nada por el niño. Allí es recomendable, no me siento bien con lo que está pasando conmigo como padre, así como con mis hijos. Entonces yo tengo que buscar un apoyo emocional. Apoyo emocional es psicología, apoyo emocional es psicopedagogía también para niños, en donde ustedes vean que hay la necesidad, tenemos la necesidad de buscarle ayuda a nuestro hijo y la necesidad también ayuda de nosotros, porque se está frustrando y nosotros también. Y por tanto, para que sean vistos y tratados adecuadamente, tienen que tener herramientas de, como se los dije al inicio, una tercera persona que ve desde este ángulo y dice: papá, esto no lo puedes hacer tú, esto lo tiene que hacer la maestra, papá, esto no lo puedes hacer tú, porque hay que hacer una adecuación por parte de la escuela, y la escuela tiene que hacer adecuaciones también. La escuela es algo importante que nosotros, y que yo quería hacerles llegar. Cuando uno se gradúa de profesor, existe siempre un niño que tiene una calificación baja o que le cuesta más un objetivo. Ese es el niño en donde hay que ponerle más empeño, ese es el niño donde las estrategias tienen que ser más viables, ese es el niño que yo tengo que acompañar con más amor. ¿Y qué pasa si yo he vivido con mi hijo con dificultades en todos los años? Yo tengo que manifestarle al maestro estas necesidades que tiene el niño y de qué manera han sido herramientas que han utilizado otros profesores que me hayan ayudado. Muchas parejas rompen el silencio y hablan acerca de lo que impacta el desgaste de la pareja en la seguridad emocional de sus hijos. Entonces, muchas veces dejamos nosotros emocionalmente de ser parejas como padre y madre por evocarnos al hijo, y vemos que fracasamos. ¿Y qué ocurre con eso? Eso te está haciendo una alerta SOS. Busca ayuda directa a terapia de pareja y busca sin una claridad de qué podemos nosotros hacer para que podamos solucionar este problema, tanto de pareja como este problema académico en el niño. Y algo importante, todos en la casa tienen que tener apoyo con estos especialistas. ¿Por qué? Porque si existe una hermana, existe una abuelita, y yo, por ejemplo, agarro y digo: bueno, el niño vamos a tratarlo así,
y la abuelita no tiene esos insumos y sigue tratando de una manera inadecuada, entonces las situaciones no van a mejorar. Entonces, es acusar sin claridad, es darnos cuenta de que no le damos la apertura al niño y que la situación de pareja se está volviendo complicada también porque se rompe todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque estamos evocados en un problema que se llama calificaciones bajas, no sé qué hacer, qué hago con mi hijo, emocionalmente o académicamente. Hay una frase que yo siempre le digo a los padres, cuando ellos vienen a mí, es que pedir ayuda no es sinónimo de fracasar, pedir ayuda es sinónimo de buscar éxito. Buscar ayuda es sinónimo de estar pendiente, de querer, de apoyar. ¿Por qué? Porque se habla de que el tiempo para acompañar tiene que ser a veces largo y puede cambiar la historia emocional del niño. Sí puede cambiarlo académicamente de tu hijo, pero tenemos que darnos cuenta que lo que es el acompañamiento tiene unas directrices. Si el niño viene arrastrando este problema y es porque, bueno, de repente los padres no se abocan mucho tiempo y necesitan un apoyo y los padres están negados a hacerlo y es necesario para él, o siempre ha tenido materias que le marcaron por profesores que le marcaron, o simplemente hay situaciones emocionales que están ahí inmersas que no se han tratado. Tenemos que buscar el especialista. Buscar que el niño, cuando tenga este apoyo de una persona externa, bueno, se sienta seguro, se sienta capaz, se sienta... Entonces, ¿qué pasa con esto? Hablamos de la esperanza de nosotros pasar un año escolar o mejorar las notas porque sabemos que, bueno, el niño está deprimido porque hace un año murió la abuelita y él todavía ese duelo no lo ha pasado. Bueno, el niño está alterado porque está en la adolescencia y tiene muchísimas dudas y está más pendiente de la adolescencia que de los estudios. Bueno, el niño tiene arrastrando que no sabe sumar y la maestra ya le está pidiendo multiplicar, no tiene procesos concluidos. Entonces, es importante que esa persona que ve desde afuera, ese terapeuta, ya sea un psicopedagogo, ya sea un psicólogo, él nos dé los resultados y nos diga, sí, estos son los caminos más viables para poder encauzar esto. Algo necesario también que es, no todo se resuelve con una buena intención. A veces, ¿qué tenemos que ofrecer? Tenemos que ofrecer es un proceso que sea dinámico, un proceso que sea activo, un proceso psicopedagógico, un proceso emocional, y no todo se logra en casa. ¿Por qué? Porque yo tengo unas herramientas que mamá no las tiene, o mamá sabe unas herramientas que yo no las sé de su hijo. Entonces hay que tener un acompañamiento de ambas partes para que se pueda lograr con ética el objetivo de que él aprenda. Por ejemplo, explicas tú el trabajo sin decir cómo se hace. Es que yo cuando lo hacía, yo me acuerdo que era así, como así, así, como así, y creas dudas, porque el niño no sabe si lo está haciendo bien. Ahora, si tiene el acompañamiento de una persona externa, él va a saber con realidad de que esto que está pasando y lo que está sintiendo, la falla viene aquí, y esta persona va a ir allí incesantemente dándole la falla, hasta conseguir la coordinación que debe ser. Ahora, este live como tal no es una casualidad. Si llegó a tus manos esta información, decide primero escuchar qué pasa con tu hijo, buscar los síntomas, decir qué quiere decir lo que está pasando, qué factores están inmersos en este problema y sobre todo, quién puede ayudarte. Un llamado a acción emocional es cuando el niño no quiere ir a la escuela, cuando el niño se niega a levantarse, cuando el niño se niega a contestar un examen, cuando el niño le da pereza porque no le interesa, no está interesado en lo que esto puede rendir al final de la vida. Hay que estar muy pendiente del llamado a atención de este ambiente escolar. Ahora, si algo de lo que te dije hoy te resonó, no lo ignores. Es síntoma que no desaparece solo, que se transforma, que debes buscar el acompañamiento a tu hijo a nivel pedagógico, a nivel psicopedagógico, a nivel de psicología, o simplemente si hay un problema de pareja que aqueja tu vida, también es importante. Puedes escribirme cualquier mensaje en privado, estoy aquí para acompañarte. Y algo muy importante, la personita que está en la casa, que es tu hijo, necesita tu apoyo. Busca que él pueda demostrar todas sus habilidades, que él pueda decir qué es lo que ocurre, para que veas que hay una mejor inserción a nivel escolar.
Cada una de las situaciones que pasa por él vividas en la escuela deja un detonante de experiencias de vida. Haz que esas experiencias de vida sean satisfactorias. Mamá, papá, abuelito, abuelita, hermano, cuidador, las manos están abiertas para ayudarte y sobre todo darte cuenta de que no estás solo en el proceso, sino que cuentas conmigo para todo aquello que ves y que se visualice que está difícil para la vida de ese niño o esa niña que tiene esa dificultad en las calificaciones. Muchísimas gracias. Quien te habló en el día de hoy, María José Suárez, deseando que este tema te haya resonado para irnos a una segunda parte. Muchísimas gracias. Dejen ahí los comentarios si quieren la segunda parte de este tema, muy interesante, y para mí siempre es un placer y un abrazo de mucho cariño, de mucha fuerza para ustedes, y sé que va a ser un acompañamiento maravilloso cuando podamos estar juntos. Muchísimas gracias. Quien le habló, María José Suárez. Chao.